Osvaldo, tú como ex fiscal federal y ahora abogado de defensa tanto en la federal como estatal, ¿cómo tú ves viabilidad en lo que anunció el secretario de Justicia Domingo Emanueli de ir detrás de sobre 20 y pico de personas que estuvieron involucrados en actos de corrupción, 8 exalcaldes, miembros de personas de la empresa privada, y que ahora el secretario anuncia que va detrás de ellos bajo un estatuto de ley estatal donde la penalidad es triple? Yo creo que va a ser un asunto bien complicado para el Departamento de Justicia. Yo creo que hay mucho que va a suceder, muchas defensas que se van a levantar. Esto es algo novel. Digo, que yo recuerde, yo nunca había visto un secretario de Justicia ir detrás de unos convictos, esto prácticamente todos ellos a nivel federal, en una cuestión estatal, bajo una ley estatal donde la penalidad es triple. Muchos de ellos son indigentes en el sentido económico, o sea, no tienen. Yo vi a Abel Nazario decir, o sea, yo no tengo nada con qué pagar y lo mío fue una cuestión administrativa. Sin embargo, el nombre de él aparece dentro de estas 30 personas o 24 personas que están. ¿Cuán complicado, como me dijiste al principio, cuán difícil, cuán cuesta arriba va a ser este proceso? Pues mira, en muy pocas ocasiones tú vas a ver leyes locales en lo criminal o que tengan que ver con asuntos de fraude y demás que se originen en Puerto Rico. Casi todas vienen o de las leyes federales o de las leyes estatales en algunos de los 50 estados. Y este es el caso de esta legislación. Estamos hablando de una legislación que a nivel federal existe hace más de 3 décadas y que es un estatuto que la Fiscalía tiene asignado dentro de la División Civil de la Fiscalía Federal para aquellos casos donde no hay suficiente evidencia para llevarlos criminal, donde tú no tienes evidencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Entonces, como el estándar civil es distinto, que es preponderancia de la evidencia, pues esos casos, aunque hay que probar la comisión del delito para obtener el remedio, es bajo un estándar evidenciario más bajo. Así que esto existe en lo federal, ha existido por muchas décadas, lo importamos de allá, esto de la triple penalidad y todo ese tipo de cosas, eso es precisamente lo que establece el estatuto federal. Así que no es nada nuevo. Hay muchísima jurisprudencia en Estados Unidos sobre esta ley, que me imagino que en su día pues los tribunales de Puerto Rico adoptarán cuando empiecen los asuntos que tienen que ver con las defensas que se vayan a levantar, Quique. Hay un punto bien importante, que es que en lo federal no se utiliza el estatuto civil cuando se lleva un caso criminal, porque los casos criminales en lo federal también incluyen los remedios de restitución a las víctimas. O sea que hay un componente monetario que es básicamente lo mismo que hay en el componente monetario civil, excepto que hay puede llegar hasta triple penalidad en la civil. En lo civil. Porque en estos casos, en varios de ellos, lo primero que a mí me llama la atención es cuando yo veo las acusaciones, o sea, cuando yo veo el anuncio del secretario de Justicia, yo digo, pero es que Félix Cercano Delgado devolvió los relojes y tuvo que devolver un componente de dinero metálico, Oscar Santamaría también, y estoy seguro que varios de los otros exalcaldes también tuvieron que devolver algo. O sea, y recuerdo haber analizado esos casos contigo aquí en mi canal de YouTube, en donde hay un componente económico, pero entonces es un double whammy. O sea, si ya yo pagué en la federal, tú me puedes cobrar en la estatal. Si una cosa fue penal acá y ahora en lo civil acá, entonces yo pago 2 veces. Pues no, esa precisamente que va a ser una de las defensas que se van a estar levantando. Ahí, en todos los casos federales que se radicaron, ya sea que tú hiciste alegación de culpabilidad o ya sea que fuiste a juicio, está el componente de la restitución y a veces hasta de daños que han sufrido las víctimas, aparte de lo que es la restitución como tal. Así que
Si vamos a los casos que radica el secretario de Justicia, esos 20 casos, en todo está ese componente ya de que estas personas le tienen que restituir a la víctima. ¿Y quién es la víctima en estos casos? El gobierno de Puerto Rico, en la inmensa mayoría de los casos. O sea, la pérdida, quien la sufre es el gobierno de Puerto Rico. O sea, ¿por qué eso es importante? Porque los abogados empezamos entonces a levantar unas defensas como, por ejemplo, lo que es en inglés se conoce como el collateral stopper by judgment, que es que ya existe una sentencia que beneficia en este caso al que está demandando y que por lo tanto no es propio, no es legal tú tener dos sentencias sobre lo mismo. Así que el Departamento de Justicia va a tener que idearse cómo se aleja de esa doctrina legal y plantear, pues mira, lo que pasa es que yo estoy detrás del triple daño, tú me estás, en el caso criminal tú me estás restituyendo una vez y yo estoy buscando un triple daño, pero también es jurisprudencia federal en el sentido de que cuando tú en un caso civil impones una penalidad, podría entonces estar la figura presente de la doble exposición, de tú estar expuesto 2 veces a castigo. O sea, estuviste expuesto a castigo en el caso criminal federal y ahora te quieren castigar en un caso civil, local, pero que el efecto es penal. Por eso y la penalidad viene de la palabra penal. Ahora, aquí hay 2 componentes que me gustaría analizarlos contigo. Y son 2 individuos que fueron testigos principales en todo este esquema de corrupción. Y estoy hablando de Oscar Santamaría, que entiendo yo que debe tener un par de millones de pesos, y Félix Elcano Delgado, que entiendo yo que podría tener algún dinero guardado, porque alguna de esta gente a veces... Pero ambos firmaron un acuerdo con el gobierno federal. Ambos restituyeron de lo que se habían llevado, ganado, lo que sea, al gobierno federal. Habiendo ellos restituido ya, y siendo ellos los que yo llamo como los niños símbolos de la cooperación federal, porque esa es la estrategia de Fiscalía Federal. Ven a mí, coopera conmigo, que te vamos a tratar bien. Básicamente es eso. Lo hicieron con Félix Elcano Delgado, que no querían que fuera a la cárcel. Sin embargo, el juez Arias Marschwatz como quiera insistió. Lo hicieron con Oscar Santamaría igual. Es más, inclusive con Luis Antonio Cádiz, que es otro caso que no es de corrupción, lo acaban de hacer recientemente cuando lo fueron a sentenciar, pidiendo que lo sentenciaran solamente 20 años de cárcel cuando por las guías podía ir más. O sea, Fiscalía Federal ha estado enviando un mensaje de tú cooperas y te va a ir bien, tú no cooperas y te vamos a castigar, como pasó con otro de los exalcaldes. ¿Cómo entraría esa lucha, ese advertisement, esa publicidad, ese llamamiento por parte de Fiscalía Federal? Tú cooperaste conmigo, pero ahora viene el Estado, viene este territorio a meterse por el medio y me va a dañar otras investigaciones que yo tengo. ¿Tienes influencia? Sí, podría tenerla. Mira, lo que tú planteas tiene varias vertientes. Voy a tratar de coger cada una de ellas. Cuando tú estás hablando de un cooperador y un cooperador que ha sido acusado, como en el caso de Oscar Santamaría y en el caso de Elcano, si tú ves el pliego acusatorio, tiene un sinnúmero de delitos. Sin embargo, cuando tú vas al momento de que la persona hace alegación de culpabilidad, hace alegación por un cargo, quizás 2, y todos los demás cargos se archivan. Ahí el gobierno local puede asumir la postura de, está bien, lo que pasa es que tú me estás restituyendo por 2 cargos que tú te declaraste culpable, pero hay 12 otros que te radicaron, donde también yo sufrí pérdidas, que ahí no me están restituyendo. Yo quiero irme detrás de esa pérdida. O sea que ese es un componente. Entonces tiene otro componente, que es el componente de que Oscar Santamaría fue acusado, igual que Elcano, pero no fue acusado su corporación. Su corporación no es un defendant, un acusado en el caso, como lo fue la corporación de Walter Pierluisi. En el caso de Walter Pierluisi, le acusaron a él y le acusaron a la corporación. ¿Qué impacto tiene esto de que la corporación de Oscar Santamaría, que fue un medio utilizado para los actos ilegales que él cometió, no tiene ninguna protección? Que tú puedas decir doble exposición,
o que puedas decir collateral judgment, porque nunca estuvo expuesto a nada. Y tampoco le tiene que pagar a nadie. Y el gobierno de Puerto Rico le puede achacar a la corporación responsabilidad y buscar restitución ahí. ¿Qué responsabilidad tiene la corporación? Que obtuvo montones de contratos de gobierno de manera ilegal y se benefició de unos dineros que no le tocaban porque no pasó por el trámite que tenían que pasar, por subastas que no fuesen controladas, por traqueteos de pagar a políticos, y obviamente las corporaciones actúan por medio de sus oficiales. Así que esas actuaciones de Oscar Santamaría se le pueden achacar a la corporación y básicamente el gobierno tener un buen caso contra la corporación. De hecho, cuando hablaron de 30 millones de dólares, me pareció bien poco, porque más de 30 millones obtuvo la Waste Collection de distintas entidades de gobierno. Y también están los otros que embrearon, pero yo me imagino, y esa era mi próxima pregunta. Pero antes que llegue a tu próxima pregunta, queda otro componente más. Ajá. Que es que después de esta acción del secretario de Justicia, ahora el ámbito de un abogado que está defendiendo a un cliente en un caso criminal federal se abre, se expande. Y si yo voy a negociar contigo un acuerdo, me voy a tener que ir a aceptar con el Departamento de Justicia también para llegar a un acuerdo en común. Y es el momento de hacerlo, porque si no te pasaría lo que está pasando ahora. Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia hace esto, así que nadie estaba prevenido. Pero de ahora en adelante, si yo tengo un caso criminal donde llegó una negociación, yo tengo que sentarme también con los fiscales locales y llegar a un acuerdo. ¿Tú sabes cuándo pasó esto? En el caso del Cerro Maravilla. Cuando fueron a testificar ante el Senado de Puerto Rico, algunos de los policías lo hicieron bajo inmunidad. ¿Pero qué hicieron? Cruzaron la calle y se fueron para donde los federales para negociar también con los federales. Porque si no... Fue a la inversa. Si no, se ponían en los dos lados. Así que ahora mismo, como está la ley que se aprobó y como la está ejecutando el Departamento de Justicia, tú tienes que, para limitar la responsabilidad de tu cliente, tocar ambos foros. Y lo estás tocando no porque va a tener responsabilidad criminal en el otro lado, sino que va a tener responsabilidad monetaria. Así que hay que llegar a un acuerdo en conjunto. Y eso también se podría manejar a través, por ejemplo, a través de Fiscalía Federal. O sea, tú estás negociando con Fiscalía Federal y Fiscalía Federal te puede asistir o te puede ayudar o guiar para tú hablar con los estatales después que tú llegues a un acuerdo. La única asistencia que yo puedo ver de los federales, no van a negociar por ti, pero si tú tienes un cooperador importante, que el tranque un Cano, un Félix Cercano. Un Cano, un Oscar Santamaría. Un Oscar Santamaría. Que el tranque está en lo económico al otro lado, y tú le dices al fiscal, mira, la exposición de mi cliente es demasiado grande si yo me hago una alegación de culpabilidad aquí contigo si coopero. Pues eso puede motivar a los fiscales que le den una llamadita al fiscal local y le digan, mira, este caso es importante, necesitamos esta persona de testigo, no hay algo que ustedes puedan hacer para llegar a un acuerdo y que no se nos dañe este caso. En términos de lo que busca, que tú mencionaste, de que encontraste que la cantidad de dinero que está reclamando el Estado, el secretario de Justicia en este caso, de 30 millones de dólares, que tú entendiste que era baja, pero y te pregunto, en ese cálculo, y esto es especulando, pero en ese cálculo, ¿no se calcula también que se hizo un trabajo y que por eso se pagó? Pues mira... Y se resta eso de la cantidad para llegar a una cantidad más baja, como estamos hablando. Esto es la mente mía matemática. Tú estás usando los argumentos que usamos muchos abogados de defensa. Okay. Pero como yo estuve en el otro lado, el argumento del otro lado de los fiscales. En el otro lado con los fiscales, el argumento del lado de allá para acá es que tú no podías tener ese contrato. Okay. O sea, tú tuviste ese contrato y tú te beneficiaste económicamente y demás, pero nunca lo debiste haber tenido, porque lo tuviste de manera ilegal, traqueteaste, diste chavo, todo ese tipo de cosas para obtenerlo. Por lo tanto, es el 100%. No es lo que hiciste o dejaste de hacer porque no debiste haber hecho nada. O sea, que ese es el argumento que la Fiscalía trae. A veces en una negociación, pues mira, para salir de un caso, pues usa este componente y se acepta regañadientes para cerrar un caso. Pero la teoría jurídica es que tú no tienes derecho a nada. O sea, perdiste todo lo que hiciste. Osvaldo Carlos, como siempre, muchas gracias.
¿Cómo no? Te Placer. invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.